Pues estamos aquí con Héctor Suárez Gómez, que está presentando este nuevo libro, que es su tercer libro titulado Gracias, papá, que bueno, yo tuve oportunidad de leerlo y la verdad lo disfruté como no tienen idea. Está verdaderamente sensacional el libro y pues yo le doy la bienvenida aquí a nuestro buen amigo Héctor Suárez Gómez. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Pues aquí me da mucho gusto verte y agradeciéndote que estés con nosotros en esta charla para que nos hables de este libro tan sensacional que pues no nada más, uno es un regalo para tu papá, pero también es un regalo para todos quienes admiramos y seguimos admirando todo el talento de Héctor Suárez. Y bueno, gracias, papá. Bueno, yo lo definiría pues como una biografía, pero también puede ser a lo mejor un ensayo, también puede ser un anecdotario. ¿Cómo le defines tú este libro, Héctor? Pues como una novela biográfica o una biografía novelada, no, no le, mi editor tampoco le encuentra un género, porque dice que es una mezcla de varios y pues en las librerías lo tienen en superación personal, entonces tampoco es eso, pero pues como una historia de amor, yo así lo defino, como dice mi mamá en la introducción. Uh-huh. Yo, bueno, te digo, lo disfruté mucho el libro y la verdad, pues, bueno, aquí ahora sí que en mis apuntes tengo mucho que preguntarte, espero alcance el tiempo, pero bueno, empiezas precisamente con el momento de su muerte, que es con el capítulo con el que arranca el libro, ¿no? Sí, el día 2 de junio, cuando mi hermanita me toca la puerta y me dice que papá ya no respira. Así arranca el libro y es todo lo que yo sentí. Bueno, de hecho el libro ocurre dentro de o sea, la historia real ocurre en las primeras 26 horas después de su muerte, aunque viajo al pasado y regreso en lo que, en lo que yo enfrento este dolor y esta llegada de las cenizas de mi papá y después platico con él en la capilla con sus cenizas. Inicia así porque pues así tenía que iniciar forzosamente. Ese es el viaje que emprende mi espíritu y mi corazón y es en el momento en el que mi hermana Isabela toca la puerta y yo salgo a despedirme de él. Conforme van avanzando las páginas, me encuentro con un Héctor Suárez, con tu papá, que bueno, de un lado que no conocíamos, ¿no? El lado filosófico, y me llaman la atención estas dos frases con las que se encuentra uno en estos primeros capítulos. El fracaso es el camino al éxito y la muerte no existe. Sí, me lo decía constantemente. Para empezar, no puedes conseguir el éxito si no fracasaste antes. Es el camino normal, natural de poder conseguir el éxito. Y siempre me hacía analogía con los deportistas. O sea, me decía, ¿tú crees que Michael Jordan jugó como lo viste jugar los últimos años cuando empezó? No. Debió haber fallado muchísimas canastas, debió haber fallado por lo menos 1 millón antes de poder meter la que él quería meter y ya a partir de ahí siguió metiéndolas. Pero fracasó, se levantó y continuó hasta que alcanzó el éxito. Eso me parece que lo define todo. Yo creo que si quieres llegar a la meta, no vas a llegar de corridito, te vas a caer, te vas a tener que levantar, te vas a quedar de pronto de pie sin moverte, pero el chiste es llegar a la meta. Hay mucha gente que deja de continuar en el primer momento que se cae, y eso mi papá no lo soportaba. Héctor Suárez meditaba, devoraba libros de filosofía oriental. Eso lo ayudó a reinventarse constantemente, ¿no? Sí, los últimos 30 años de su vida meditó todos los días. En la casa construyó no un cuarto de meditación, sino un templo en el que cabían fácil 70 personas. Eh, Siempre estuvo muy apegado tanto a toda la filosofía que le heredó a su abuela, de esta sabiduría de barrio, más todo lo que él aprendió en la filosofía oriental y lo que aprendió en su vida, porque es un resumen también de su vida y eso lo metes en una licuadora y esa era su sabiduría y su filosofía con la que me educó desde niño.
Desde niño siempre, y esto que me preguntabas de la muerte no existe, siempre me decía que era un paso a otro lugar, a otra dimensión, llámalo como quieres, a otro universo, pero no es el final. Dejas el cuerpo y tu conciencia sigue. Y yo odiaba que él me hiciera esos ejemplos con su muerte. Y lo hacía a propósito para que yo tomara conciencia de la vida. Siempre me decía, si tú no tomas conciencia de que esto se acaba algún día, no vas a tomar conciencia de la vida y la vas a vivir como un zombie. Y yo quiero que que la vivas intensamente. Esa era la razón por la que me hablaba tanto de la muerte. Y bueno, mencionas a tu bisabuela Josefina Guijarro, Ujú. quien tenía una frase pues que se quedó en la familia Suárez: las águilas vuelan solas, los ojetes en parvada. Así es. ¿Eres consecuencia de tu bisabuela? ¿Eres un águila solitaria? Sí, soy consecuencia de la consecuencia de mi bisabuela. O sea, la consecuencia es mi papá y creo yo ser consecuencia directa de mi papá. Por lo tanto, soy la segunda generación de la consecuencia de mi abuela. Sí, definitivamente soy un águila solitaria y que vuela sola. De pronto hay quien vuela junto a mí, pero es una sola persona o dos. Por supuesto, mis hijos están volando junto a mí. Yo volaba junto a mi papá, pero nunca he volado en parvada ni pienso volar en parvada. No porque sea o no sea ojete, creo que uno tiene que crear su propio camino. Uno debe de aprender a pensar por sí mismo y llegar a las conclusiones o a las hipótesis después de haber experimentado por sí mismo, no porque te lo digan. En este cuadro familiar también se menciona al capitán Suárez. Sí, el papá de mi papá, pues es como un gran villano, ¿no? Mi papá siempre me dijo la verdad de él, no le tenía un gran cariño ni un gran recuerdo, no fue un buen papá con él. De hecho, mi papá lo conoció estando ya adolescente y era un macho mexicano que no sabía demostrar sus emociones y ahí lo leíste tú, cuando mi papá lo abraza y le da un beso, se enoja y le dice, ¿qué? ¿Somos homosexuales tú o qué? Ya estás grandecito para andarle dando besos a tu papá. Lo conocí 3 o 4 veces al capitán Suárez y me pareció un imbécil, siempre. El 10 de abril de 1976 entrevistaron por primera vez, entrevistó Fernando Schwartz. Sí, Fernando Gracias a Schwartz era él, un chavito de ajá, 16 años. ahí conociste, bueno, a uno de tus ídolos del balón, Miguel Sí, Marín del Cruz Azul, y ahí nació precisamente el apodo de campeón. pues no, el apodo de campeón surge de mí jugando al fútbol. Toda la vida yo paraba el primer tiempo, era portero, y en el segundo tiempo venía el cambio y yo me iba delantero. Entonces, cada vez que yo metía un gol, siempre me iba corriendo hacia la banca donde estaba mi papá a abrazarlo. Así me decía desde que tenía yo 4 años, campeón, campeón, campeón. Eso es por el fútbol y no dejó de decirme campeón hasta el último día de su vida. Y ahí conocí ese día que mencionas, el 10 de abril del 75, a Miguel Marín, que yo no le iba al Cruz Azul, ¿eh? Yo nada más quería que me llevara a mi papá a ver parar a este genio. Los que tuvimos la fortuna de crecer en los 70, pudimos ver al mejor portero que ha existido en el fútbol mexicano. Era una locura verlo parar. Y Ángel Fernández y su hijo y nos bajaron a los vestidores, lo conocimos y me invitó a salir al siguiente domingo al estadio de CEU de su mano. ¿Conservas el balón que te firmó Pelé cuando interrumpiste a No, Jacobo Zabludovsky? no. Con el tiempo, y te hablo de, 15 años después, se le borró la firma por completo. La firma se le fue desapareciendo. Uh-huh. Una Y, anécdota, ajá, sí, sí, sí. y ya lo usamos mis amigos y yo para jugar, porque ya no existía la firma desapareció por completo. Ajá. Pero sin duda fue una buena anécdota haber conocido ¿Cómo? Imagínate, es a como si Pelé. un chavito ahorita de 8 años, de 10 años, conoce a Messi y Messi le firma un balón. Uh-huh. Y me vengo enterando también en este libro que eres un gran fan de la música de los Beatles. Me gustó mucho esta anécdota que cuentas cuando caminas con tu padre
y sobre el Strawberry Fields Forever, justamente en la calle Central Park. 72 frente al Dakota, y le Ajá. vas explicando a tu papá cómo es que, por qué se le puso Dakota, ¿no? Un poco la historia de ese Bueno, en edificio. realidad, la primera vez que estuvimos en Nueva York, él me cuenta la anécdota, que cuando estaban construyendo los Dakota era lo más lejano así de Nueva York, en el Upper West Side, y la gente decía que estaba tan lejano como las Dakotas, que ya sabes, Dakota del Norte y del Sur, y por eso se le quedó el edificio Dakota. Pero la primera vez, la historia me la cuenta mi papá, y ya después pero cuando él me la cuenta todavía no le ponían a esa parte de Central Park, Strawberry Fields, me había llegado de la ciudad de Nápoles el mosaico que está ahí y que dice Imagine. Entonces, cuando regresamos, es cuando él está fascinado de que ese lugar se llamara Strawberry Fields y de hecho me pregunta que en qué disco viene, ¿no? Que es en el de Magical Mystery Tour. Y me hice fan de los Beatles por culpa de mi papá y de mi tía Ana Mari, la hermana de mi mamá. Ella me los ponía cuando yo era niño y te acuerdas, bueno, no sé qué edad tengas, pero dudo que seas de mi edad, cuando surge el primer Walkman de la vida, mi papá va por mí a la escuela y él se lo había comprado en una gira. Tenía 2, 3 semanas de haber salido esa cosa. Y entonces cuando salgo de la escuela me dice, quiero que oigas esto, y me pone unos audífonos que tenían una esponjita naranja. Era la primera vez que yo me ponía unos audífonos así y me dice, quiero que oigas esto. Y entonces ese Walkman, cuando tú lo comprabas, traía un cassette que era un demo. Y pasaba un avión, en el demo hacían pasar un avión. Y entonces te pasaba el sonido de un oído al otro. Y yo te juro que volteé para arriba porque pensé que estaba pasando un avión. Yo nunca había oído algo así. Y mi papá tenía un cassette de los Beatles y me dijo, si pasas, ya sabes, con el promedio que a mí me gusta el año, te lo, te compro uno. Y además faltaba mes y medio o algo así para que acabara la escuela y, y me compró mi Walkman y me la pasé oyendo música de los Beatles todo ese verano. Es Fue sensacional. antes de la muerte de John Lennon. Sí, qué sensacional. Y bueno, precisamente tu padre fue quien te dice soñar lo imposible como el hombre de la Mancha o imaginar como John Lennon. Sí, la canción favorita de mi papá de toda la vida era Imagine. Digo, era el sueño imposible. Me hablaba de atrévete a soñar lo imposible porque la gente generalmente busca soñar o conseguir cositas muy fáciles y muy cercanas. Y él siempre me decía, tú piensa en lo más difícil que puedas hacer y ve por eso, no vayas por lo más sencillo, siempre ve por eso. Era algo que me decía mucho y como El Hombre de la Mancha era su musical favorito, me hablaba de la letra de esa canción, que era como su himno. Entonces, por esa razón, siempre me decía, que no dudara en soñar lo que no se puede conseguir, que no me preocupara por conseguir cosas fáciles y que siempre fuera por lo más difícil, lo que es prácticamente imposible, y que una vez que lo alcanzara, buscar algo más difícil otra vez para volverlo a alcanzar. Eso me encantaba, porque además esa era su mentalidad. Ujú. Y bueno, también un capítulo que no se puede perder el lector es donde hablas del Señor de los Ojos Azules. Y sobre todo Sí, aquí se rescata lo de tener un espíritu rebelde, ¿no? el 6 de agosto del 2005 tuve yo un encuentro con la muerte, me fui y regresé. Por esa razón sé que mi papá, o sea, no mi papá, sino esa conciencia que habitaba ese cuerpo que era mi papá, eh, una vez que murió, esa conciencia sigue porque yo habré estado fuera o muerto no sé cuántos segundos, pero yo mantuve mi conciencia y sentía que estaba mi cuerpo, o sea, yo sentía un cuerpo, pero no estaba. No tenía brazos y no tenía piernas, ni tenía cabeza, ni nada, pero yo sentía que ahí estaban. Y por esa razón sé que hay algo más. Y cuando regreso a mi cuerpo, que además me veo, mientras yo estaba levitando, me veo en la camilla abajo y vuelvo a entrar al cuerpo, se aparecen 7 personas y al centro había un hombre de unos 80 años. Es lo que siempre digo eso, ¿no? Calcularle a la gente la edad es muy complicado, pero para mí era un hombre muy, muy mayor, con el pelo corto, blanco, pero muy cortito de los lados, era calvo y tenía los ojos muy azules. Y telepáticamente me dijo que él
estaba ahí para cuidar que no me pasara nada. Y cuando se lo cuento a mi papá, cuando despierto en terapia intensiva, y le empiezo a describir al hombre, él también me lo describe porque lo había visto, pues, 40 años antes, cuando muchos días o por lo menos un par de semanas por, por un asma complicadísimo. Estuve adentro de una como burbuja durante muchos días. Y dice mi papá que él lo vio cuando me llevó al hospital. Ahora que nos cuentas esta experiencia de vida, precisamente tu padre te enseñó esta analogía del box. Te decía que Sal Sánchez, por ejemplo, se parece a Popeye, o que la Eso le salió el día que vio el periódico cuando murió Sal Sánchez, 2 de agosto de 1982. Eso no se me puede olvidar. Y, y como lo adorábamos y lo veíamos pelear y cuando vimos la pelea con Wilfredo Gómez, nos vaciamos de gritos, luego la de Azuma Nelson. Mi papá, nuestro deporte favorito siempre fue el box y lo vi con él desde que yo tenía 3 años sentado en sus piernas. Me llevaba a la Coliseo, todas las funciones y los sábados estábamos él y yo viendo el box, me enseñó a boxear eh, y, y hacía una analogía de la vida con una pelea de box y con el ring. Siempre me decía, la vida es como una pelea de box. Hay que saber enfrentar a tu rival, porque siempre a tus rivales, porque siempre vas a tener distintos y con distintas estrategias y distintos estilos de box. Hay que saberlos mantener a distancia, a la corta, a la lejana o a la mediana distancia. Siempre o sea, por más que tú golpees, siempre te van a golpear. Y si llegas a caer, siempre tienes que tener la fortaleza de levantarte. Y lo que me encantaba, tú no te preocupes por todos los rounds que acaban de pasar. Siempre ten en cuenta que el round y más importante de tu vida es el que viene. Eso siempre me decía y me hablaba mucho de la esquina, ¿no? Que, o sea, siempre vas a tener la oportunidad de regresar a tu esquina para que te den consejos, para poder hablar, para que te digan qué hacer. Y si ellos no tienen la solución, tú tienes que arreglártelas para buscar la solución. A mí me parece una analogía de eso con la vida increíble. parte importante también del libro es Egipto y Cantinflas, que fue en esa época en donde se empezaron a decir cabrón entre ustedes, ¿no? Tu papá y tú. Pues mi papá y yo nos empezamos a cabronear en un viaje, estábamos en España, yo tendría 13 años, íbamos por la carretera de Andalucía, de un pueblito de donde era la abuela, bueno, la mamá de mi mamá, mi abuela Ana, llamado Huercalo Vera, hacia Murcia. Y se me salió un cabrón de pronto, pero diciéndoselo a él, y se murió de la risa, y desde entonces no dejé de decírselo porque siempre hablábamos con malas palabras. Y, y cuando mi papá me llevó a ver El Ministro y yo, saliendo me contó toda su historia con Cantinflas, porque me fascinó la película y yo no conocía a Cantinflas. Esa fue la primera película en la que yo lo vi y me encantó ver que mi papá salía en una escena y me contó todo lo que vivió al lado de Cantinflas, que evidentemente no lo voy a contar, pero que se conocieron en Madrid y Cantinflas fue una persona y un personaje importantísimo para mi papá. Lo ayudó de muchas maneras en los 70 y además le develó la placa de una obra de teatro. Y también otro personaje importante, aparte de Cantinflas, fue Palillo y Raúl Astor. Bueno, a Palillo lo conocí de hola y ya. Mi papá me lo había presentado, pero yo ni tenía conciencia de quién era Palillo. Pero Palillo es gran influencia de mi papá cuando su tío Pancho lo lleva por primera vez a la carpa. Mi papá le llama mucho la atención que cuando Palillo termina de decir las cosas que estaba diciendo, se lo llevan arrestado. Y entonces él no entendía por qué si lo que estaba diciendo Palillo era real y era verdad, la policía se lo llevaba. Eso le llamó mucho la atención. Y Raúl Astor, pues Raúl Astor era mi abuelo. Yo siempre le dije abuelo. Él y Chela, su mujer, nunca tuvieron hijos. Adoraba a mi papá y por alguna razón a mí me adoraba y me dejaba decir, me dejaba que le dijera abuelo. Y cuando grababan Sábado Loco Loco, él y mi papá, siempre estaba yo junto a él. Me invitó un día, cuando estaba grabando Topollillo, me dijo que Topollillo me había invitado a comer
y dejó todas las luces del foro encendidas como estaba, a los popeteros y al que hace la voz para que yo pudiera comer media hora con Topollillo, y platiqué con Topollillo. Siempre fue un hombre muy cariñoso conmigo, y además creo que la televisión mexicana lo ha hecho a un lado y lo tiene olvidado, porque es uno de los grandes eh, pilares de la comedia en la televisión. Siempre estuvo adelantado a su época y siempre estaba al día. No sé por qué se les ha olvidado Raúl Astor, pero es mi abuelo. Lo amé como si fuera mi abuelo. Ya sabes, te dije, el papá de mi papá me parecía un imbécil. A mi papá también. Y el papá de mi mamá murió cuando yo tenía 3 años, o 3 años. Entonces, mi única imagen así como de abuelo era el padrastro de mi papá, que era un lindo divino, que es el papá de su hermano Gustavo, y Raúl Astor, que a Raúl Astor además le daba mucha risa que yo le dijera abuelo, porque me decía, no soy mucho más grande que tu papá, aunque me veas el pelo blanco, ¿no? O sea, aunque sí era por lo menos 10 o 12 años más grande que mi papá, pero yo lo veía como un abuelo, y le guardo un cariño enorme y no lo olvido, siempre está presente. Y bueno, al final hay unos ¿No? testimonios también importantes. Eso sí se vale. Bueno, pues le invité a mucha gente a que les mandé el libro y les dije, ¿quieres hablar del libro, de la relación que tuviste con mi papá y conmigo? Son bienvenidas todas las palabras que quieras. Muchos no contestaron, muchos sí contestaron, y a los que contestaron les publiqué exactamente tal y lo que escribieron, porque no es dos rengloncitos, hay unos que escriben hasta 6 páginas, 5 páginas, 4 páginas, y entre ellos están Verónica Castro, que era una de las mejores amigas de mi papá de toda la vida, su hermana, Humberto Zurita, Plutarco Asa, Beni, Luis de Llano, Mauricio Ockman, que además Mauricio Ockman fue novio de mi hermana muchos años, entonces fue parte de la familia durante muchos años. Ana Serradilla, Tiare Escanda, Marta Figueroa, Susana Moscatel, Javier Poza, Guillermo Vígers, Alejandro Gou, Víctor Hugo Sánchez. No quiero olvidar a nadie, Heriberto Murrieta, Fernando Schwartz. Hay testimonios de muchas personas a quien les agradezco, y también les agradezco a los que no me mandaron nada. No hay fijón, como decimos en México, no pasa nada. No era huevo, ¿eh? Pero me hubiera encantado tener muchos más, la verdad. Creo que ahí faltan unas 5 personas que eran importantes para mi papá. Ahora que el libro ya está en manos de los lectores, estas anécdotas, o sea, Héctor Suárez, pues es prácticamente de nosotros, siempre ha sido de México. ¿Qué sigue, Héctor, o qué sigue para Gracias Papá con este libro? No, ¿Habrá bueno, una gira? no, iré a México cuando ya se pueda presentar en vivo esto. Haré otra presentación, porque la presentación que hice fue un Facebook Live, y ya sabes, por la pandemia. Quiero presentar este libro, por supuesto voy a estar en las ferias importantes, Monterrey, en la FIL de Guadalajara, iré a Minería y todas las que vengan. Haré firmas de libros, y me falta grabar el audiolibro. Ese tengo que ir a finales de mes a México a grabar el audiolibro, porque lo pueden encontrar en versión electrónica o la física, la impresa, pero no he grabado el audiolibro. ¿Y si te animarás a escribir ficción, a novela policíaca? Sí, sí, yo creo que sí. Me descubrí como un escritor que puede hacer muchas cosas cuando escribí este libro, porque incluso hay un capítulo, recordarás el capítulo de cómo mi papá deja la arquitectura para volverse actor. Ese está totalmente en realismo mágico. Eh, Todos los diálogos entre mi papá y yo, la manera de describir los lugares, o sea, no sabía que yo podía hacerlo así, porque no me había atrevido. Había escrito humor toda la vida, y a lo mejor cosas serias, pero para mí, no para publicar. Y me quedé con un gusano gigante, ¿eh? No un gusanito, un gusanote de quiero seguir escribiendo. Y estaba entre una novela policíaca o algo de conspiración, pero voy a empezar por la policíaca para no meterme tanto en rollos. Y tengo escritas, pues, varias ideas de qué quiero que ocurra en la novela, pero será el primer libro que yo escriba sin una fecha de entrega.
o sea, que me lo voy a llevar tranquilo para no apurarme y lo quiero hacer bien. Y a lo mejor hasta descubro que no puedo y digo, bueno, mira, fue un buen intento. Yo creo que sí puedo. Verás que sí, Héctor, y yo en verdad te felicito por habernos regalado mucho de tu papá y pues yo en lo personal ya voy por la segunda leída porque es un libro, gracias papá, que se tiene que leer una y mil veces para entender bien y conocer mucho más a Héctor Suárez, pero es un libro muy conmovedor realmente que se tiene que leer. Yo te felicito de manera personal Gracias. también por habernos regalado un poco, un poco más de Héctor Suárez. ¿Algo que quieras agregar, Héctor, y compartirnos? No, al contrario, agradecerle a toda la gente que lo ha hecho el más vendido en Amazon, que hizo que se agotara en las librerías, que a 2 semanas de haber salido tuvieron que reimprimirlo, o sea que ya va la segunda edición así de rápido. No te queda más que agradecerle a la gente, a toda la gente de Random House, a Víctor Hugo Sánchez, mi PR, porque todo el trabajo que han hecho de promoción ha sido increíble. Ya sabes, uno cuando le va bien no nada más es un trabajo individual, es colectivo. Hay mucha gente que ha ayudado a que esto sea un éxito, por supuesto la gente que lo compra y que lo lee, como tú que ya lo leíste y me encanta, porque lo que yo quiero es que lo lean, pues en realidad cientos de miles, porque quiero que conozcan a mi papá tal y como era, un hombre muy amoroso, muy tierno, con una vida espiritual muy rica. Era un filósofo y un gran maestro, un gran maestro, que aquí son todas las enseñanzas del maestro a su discípulo, que soy yo, pero en el momento, y te habrá pasado cuando lo leíste, en el momento que tú eres el lector, tú te transformas en ese discípulo y te está dando las lecciones a ti. Así es, Héctor. Pues te mando un abrazo hasta tu Igualmente, hogar y igualmente. esperando verte pronto ahora que estés por acá y que nos puedas firmar el libro y tomarnos una foto contigo nuevamente como lo hemos hecho varias veces. Un abrazote, Héctor, en Y verdad. iré a hacer también la misma promoción, toda la que he hecho a través de Zoom y de la computadora, internet. Espero que cuando ya se pueda dar una segunda vuelta, pero ahora sí en vivo, yo presencial, estar físicamente Claro. en las cabinas, en los foros de televisión y hacer una presentación formal del libro ante los medios.